والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Vale, empezamos inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiya wal mursalin. Nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin, amma ba'd. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya Juan, barakallahu fikum. Hoy empezamos, alhamdulillah, otro libro, o otra nueva serie del estudio del libro Ba'd al-Fawaid en Surat al-Fatiha, algunos beneficios de la Sura al-Fatiha. Now, Sura al-Fatiha, ya Juan, barakallahu fikum, es una grande y importante sura del Corán. Surat al-Fatiha es la sura, ya Juan, barakallahu fikum, que empieza el Mushaf al-Sharif, es el primer capítulo de el Corán, y es una sura que no es permitido para ningún musulmán no saberla, excepto aquel que acaba de entrar al Islam y requiere tiempo para aprenderlo o aprender la sura, pero en general no es permitido que ningún musulmán no la sepa, por ser que es obligatorio recitarla en el salah, así que no es permitido para ningún musulmán no saber Surat al-Fatiha, ni es permitido para ningún musulmán no entender la sura, Surat al-Fatiha. Naam. Entonces, Surat al-Fatiha es completamente necesario que el musulmán lo aprende de alguien que le puede ayudar para pronunciar cada aya correctamente, y entender lo que se dice en esa aya, porque es importante entender lo que se dice y lo que se recita en el salah. Entonces, cada aspecto del salah que la persona dice algo o recita algo, es obligatorio para el musulmán entender lo que está diciendo. Y hay muchos musulmanes hoy en día, ikhwan, subhanallah, que recitan el Corán y no entienden lo que están diciendo. Claro, entendemos que la mayoría de los musulmanes
hoy no son árabes, ni hablan ni entienden árabe. Pero aquello que sí has memorizado, debes hacer el esfuerzo grande para entender lo que estás recitando. Y de lo más importante que estás recitando después del shahadatain, después de la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, después de esta frase, lo que es importante entender cuando uno lo recita es Surat al-Fatiha. Y Surat al-Fatiha, como han mencionado los sabios, tienen fada'il kathira, tiene muchísimas virtudes. La sura o Surat al-Fatiha tiene muchísimas virtudes. Y de ellas, que mencionan los sabios, es primeramente, como mencionamos, es un pilar de los pilares del Salah. Es un pilar del Salah de recitar Surat al-Fatiha en cada raka. No es permitido no recitarla. Se tiene que recitar en cada raka para que el Salah sea aceptable y para que Allah lo acepte. Para que Allah acepte la oración. Así que, primeramente, es un pilar de los pilares del Salah. Igualmente es la mejor sura del Corán. La mejor sura del Corán. Y no es un error o casualidad de que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado recitar Surat al-Fatiha en cada raka'a del Salah, por ser que es la mejor sura del Corán. Igualmente es conocida como As-Sab' al-Mathani. As-Sab' al-Mathani es las 7 aleyas que recurren seguido o que se recitan seguido. Igualmente se halla en Surat al-Fatiha que at-tawassul ila Allah, es decir, acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala con hacer unos actos de adoración, en alabar a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificar a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo esto se halla en Surat al-Fatiha. En hacer at-tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala en adoración, con tawhid. Porque Surat al-Fatiha, la gran parte de Surat al-Fatiha es un dua, es una súplica. Entonces, se encuentra en Surat al-Fatiha este tipo de adoración que se llama at-tawassul, que la persona se acerca a Allah subhanahu wa ta'ala en un acto de adoración. Y eso es alabar a Allah subhanahu wa ta'ala antes de suplicar a Él. Y suplicar a Él también es de tawhid. Igual es Surat al-Fatiha en su significado, cubre todos los aspectos de tawhid o cada categoría de tawhid. Por ejemplo, el tawhid al-rububiyya y tawhid al-uluhiyya y tawhid asma wa sifat. Tawhid al-rububiyya, como hemos mencionado en las clases de Juan Barakallahu Fikum, es el tawhid del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, de su autoridad, de su poder, de las acciones de Allah. ¿Qué quiere decir de las acciones de Allah? Que Allah es uno en sus acciones y no tiene socio, o no hay nadie excepto Él que hace esas acciones. Es decir, Él es el creador, Él es el que trae la vida y la muerte,
Él es el sustentador, Él trae el sustento, Él trae la cura de las enfermedades. Todo esto es de la rububiyya de Allah subhanahu wa ta'ala, es del tawhid al-rububiyya. Y de tawhid al-uluhiyya, de que Él es el único, que por ser que Él es el Señor y Él tiene esta autoridad completa, pues Él es el único que merece ser adorado. Y no se debe dirigir ningún acto de adoración excepto a Él subhanahu wa ta'ala. Y también cubre del tawhid asma wa sifat, del tawhid, el monoteísmo de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y vemos ahí que se menciona yani bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin. Estos son todos nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el Sheikh va a explicar más de cada uno de estas, una de estas virtudes de Surat al-Fatiha, pero también de sus virtudes. El Sheikh menciona, o los ulama mencionan, que también Surat al-Fatiha, con el permiso de Allah, se usa como una ruqya que cura los corazones y cura los cuerpos. O sea, cura los corazones de shirk y de kufr y de bid'ah, y cura también los cuerpos. Es una ruqya que se puede usar, que se puede recitar cuando la persona está enferma o tiene un dolor o tiene algo que también se puede recitar sobre, y hay una forma en cómo hacerlo que está bien establecida en la sunnah. En la sunnah. Y pues también de las virtudes de Surat al-Fatiha es de que es una refutación contra todos los desviados de las diferentes religiones, una refutación contra los judíos y los cristianos y los politeístas. Igualmente es una refutación contra la gente de innovación y desvío, de las sectas de esta umma. Igualmente, Surat al-Fatiha incluye en ese significado de Surat al-Fatiha el significado de todos los libros que fueron revelados. O sea, el significado y creencia de todos los libros que fueron revelados y todos los mensajes. En Surat al-Fatiha se incluye este mensaje de Surat al-Fatiha, estuvo en cada uno de los mensajes de cada profeta y mensajero de Allah, a quienes Allah subhanahu wa ta'ala les reveló revelaciones y libros. Igualmente, aunque hay más de estas virtudes de Surat al-Fatiha, vamos a mencionar esta última que mencionan los sabios, de que Surat al-Fatiha es la mejor dua, por ser que empieza con Ihdinas sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto. Y eso es el meta del creyente, de recibir todo el bien de esta vida y la próxima, ser guiado sobre el camino recto. Es el éxito más grande de esta vida y para la vida próxima, del más allá, estar sobre el camino recto.
Y no hay un éxito más grande que eso. No en esta vida, ni en la próxima, en el más allá. El éxito más grande es estar sobre el camino recto. Entonces, lo mejor que el siervo puede pedirle a su Señor es ser guiado sobre el camino recto. Y eso incluye todo lo que Allah ama. Todo lo que Allah ama y es alejado de todo lo que Allah odia. Entonces eso es una grandísima virtud de Surat al-Fatiha, que es la mejor dua. Y si la persona hace el gran esfuerzo de entender bien lo que está recitando, primeramente aprender y memorizar Surat al-Fatiha, y después entender bien aleya por aleya, yani aya por aya, entender el significado de cada aya para saber lo que está diciendo cuando está recitando Surat al-Fatiha. Porque cuando sabe lo que está diciendo y está pidiendo a su Señor, se concentra más en su salah, se concentra más en cómo está adorando a su Señor. Y lo más concentrado que está el siervo, con la intención pura y correcta, con sinceridad a su Señor, pues Allah subhanahu wa ta'ala responde. Allah subhanahu wa ta'ala responde. Así que queremos ser de aquellos de quienes Allah subhanahu wa ta'ala responde para ellos. Cuando le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe al camino recto, que nos guíe a ese camino de aquellos quien Allah subhanahu wa ta'ala ha favorecido, de quienes Allah subhanahu wa ta'ala ama, de quienes Allah subhanahu wa ta'ala proteja, cuida y los bendiga, de aquellos, queremos ser de aquellos y estar sobre ese camino de aquellos, pues cuando uno se enfoca bien, se concentra bien en lo que está recitando y lo que está pidiendo, Allah subhanahu, con un corazón puro y sincero, pues Allah subhanahu wa ta'ala responde a esa persona. Entonces, este libro, algunos beneficios de la Surat al-Fatiha, es un escrito o tratado por el Imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Y estamos usando la explicación de nuestro Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Y como siempre mencionamos el texto original del libro de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y después leemos la explicación de nuestro Sheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah empieza y dice: Bismillahirrahmanirrahim, بعض فوائد من سورة الفاتحة, yani en el nombre de Allah el misericordioso, el clemente, algunos beneficios de Surat al-Fatiha. Y empieza a recitar el Sheikh las primeras tres ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. El Sheikh al-Fawzan empieza y dice, después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicar para el profeta sallallahu alaihi wasallam, mandar paz y bendiciones sobre él y su familia y sus compañeros, el Sheikh dice: este tratado o este escrito aclara algunos beneficios de Surat al-Fatiha, y esta es una grande sura. Esa es una grande sura azima, dice el Sheikh, y fue nombrado Surat al-Fatiha lo que abre
o lo que empieza el libro, lo que abre el libro o lo que empieza el libro es el nombre Al-Fatiha. Naam, por ser que es el primer capítulo del Mus'haf al-Sharif, el Corán. Naam, y dice, es la primera sura la cual fue nombrada también As-Sab' al-Mathani, las 7 que reocurren seguido, es decir, las 7 ayat que se recita seguido o constantemente. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y por cierto, te hemos dado 7 de aquello que reocurre seguido, y el Corán es grandísimo, o el grandísimo Corán. No. Entonces dice el Sheikh, entonces son 7 mathani, o 7 aleyas que recurren o que se recitan yani constantemente. Naam, y por eso se nombró As-Sab' al-Mathani. Naam, y dice el Sheikh, se recita constantemente, es decir, se recita en cada raka del salah. Se recita en cada raka del salah. Entonces, subhanallah, entonces se sabe que se recita yani en cada salah, en cada raka. Es 17 veces al día, lo mínimo. Y eso no está incluyendo, o eso no incluye los raka'ah que se rezan de sunnah o de otro tipo de los nawafil o de los diferentes tipos de salah afuera del salah obligatorio, pero por lo menos el siervo que cumple con sus 5 oraciones reza 17 raka'at, y en cada raka'at o en cada raka'a recita Surat al-Fatiha. Y por eso se llama Sab' Mathani, las 7 que recurren o que se recitan bastantemente o constantemente. Igualmente se ha nombrado Umul Kitab o Umul Qur'an. Umul Qur'an, es decir, la madre del Qur'an. ¿Por qué la madre? No se traduce así literalmente, la madre del Qur'an, porque significa madre, pero no tiene significado de que Surat al-Fatiha es madre de algo, pero sí significa de que es el origen o el inicio del Qur'an. Porque dice el Sheikh aquí, cuando se usa en el idioma árabe en cosas, o sea, no seres humanos, pero en cosas, pues significa el origen de algo o el inicio de algo. Así como la madre es el origen del bebé, por ejemplo. Pero en las cosas, cuando se dice el Kitab o el Corán, es decir, el inicio del Corán o el origen. Y dice el Sheikh: al-shay al-aslu alladhi yarja ilayhi shay. Que dice que el de algo o la madre de algo es el origen o es la base a la cual regresa esa cosa. Entonces, si se dice el Kitab, entonces el libro, si se dice la madre del libro, por ejemplo, es aquello a que el libro regresa. Entonces, el Corán es aquello que el Corán regresa. Entonces, todo el Corán regresa a Surat al-Fatiha. Entonces, regresa, dice el Sheikh,
todo el Corán, a los significados, al ma'ani el Corán, yani ma'ani Surat al-Fatiha. Yani el significado del Corán, todo eso regresa al significado de Surat al-Fatiha. Igualmente se nombra as-salah, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en un hadith qudsi que reportó Muslim en su Sahih y narró Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: qasamtu as-salah bayni wa bayna abdi nisfain, que he dividido el salah, la oración, entre mí y mi siervo, en dos divisiones o en dos partes. Yani aquí quiere decir Surat al-Fatiha. Y Allah subhanahu wa ta'ala sigue en esta narración o en este hadith qudsi y dice: mi siervo, cuando él dice alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala dice: athni alayya abdi, me ha alabado mi siervo. فإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, y si dice el misericordioso, el clemente, el dueño del día del juicio, yani Allah subhanahu wa ta'ala dice: por cierto, me ha glorificado mi siervo, yani majadani abdi. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين, y cuando dice: y solo a ti te adoramos y solo a ti buscamos la ayuda, pues dice Allah subhanahu wa ta'ala: قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. Esto es entre yo y mi siervo, dos partes, y para mi siervo es todo lo que pide. Entonces vemos aquí, Juan Barakallahu Fikum, la grande virtud de Surat al-Fatiha en este hadith, que cuando la persona lo recita sabiendo lo que está recitando, enfocándose en su recitación de esta sura, Allah subhanahu wa ta'ala responde a lo que está pidiendo. ¿Y qué es lo que está pidiendo aquí? Estar guiado sobre el camino recto, estar con aquellos que están guiados y alejados de aquellos que quienes reciben la ira de Allah y aquellos que están desviados. Entonces algo grandísimo. Queremos el bien y queremos estar alejados del mal. Queremos estar con la gente del bien y alejados de la gente del mal. Para que no nos alcance aquello que ellos van a recibir. Wa'iyadu billah. Sigue Sheikh al-Fawzan hafidhullah ta'ala, dice: Surat al-Fatiha son 7 ayat. 3 ayat y medio son para Allah y 3 ayat y medio son para el siervo. La aya que se divide entre el siervo y Allah es la aya wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. En esa aya wa iyyaka na'budu es la última parte de las ayat que son para Allah. Y wa iyyaka nasta'in es la primera parte que empieza, esa parte que es para el siervo. ¿Qué quiere decir esto? Que Surat al-Fatiha, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, es algo, como dijo Allah: hada bayni wa bayna abdi nisfain. Yani, esto es entre mí y mi siervo, dos partes. O sea, una parte para Allah y otra parte para
para el siervo. Porque el Sheikh mencionó este hadith porque mencionó que también se nombra Surat al-Fatiha as-Salah, la oración, por ser que es una dua, y que Allah subhanahu wa ta'ala en este hadith Qudsi dice qasamtu as-salah bayni wa bayna abdi, que he dividido el salah entre yo y mi siervo. Entonces empieza a decir, cuando él dice alhamdulillahi rabbil alamin, está hablando de Surat al-Fatiha. Entonces que él ha dividido Surat al-Fatiha entre él, lo que es para él y lo que es para su siervo. Entonces, desde el inicio todo es para él, porque es alabar a Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente. Estamos hablando de Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es para Allah. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, el misericordioso, el clemente, el dueño del día del juicio. Todo esto es alabando a Allah. Toda esta parte hasta llegar wa iyyaka na'budu, y solo a ti te adoramos. Todo esto es todo para Allah. Pero cuando empieza en la otra mitad de esa aya, wa iyyaka nasta'in, y en ti nosotros dependemos, y solo en ti nosotros dependemos. Ahora estamos hablando de nosotros. Entonces esta segunda parte de Surat al-Fatiha es para los siervos. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Es la aya en cual se divide entre Allah y el siervo. O sea, todo lo que viene antes de la primera parte de esa aya es para Allah, y todo lo que viene después de la segunda parte de esa aya, wa iyyaka nasta'in, es para el siervo. Y esto es porque la segunda parte de Surat al-Fatiha es donde empieza el siervo pedir a su Señor lo que pide. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto. Empieza lo que pide en esa parte, y eso es para el siervo. Entonces el Sheikh menciona y dice que esto es el significado donde dice Allah subhanahu wa ta'ala, qasamtu salah, he dividido el salah entre yo y mi siervo, es decir, ha dividido el Surat al-Fatiha. Baini wa baina abdi nisfain, entre yo y mi siervo dos partes. Es decir, aquí está hablando de Surat al-Fatiha. Entonces es una prueba de que Surat al-Fatiha también es nombrado as-Salah. Igualmente, dice el Sheikh, hay varios nombres que es conocida por el Corán y la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, como por ejemplo al-Kafia, lo que es suficiente, Ruqya, se nombra Ruqya porque se usa como Ruqya. Ruqya es recitar el texto entre el Corán y la Sunna que es legislado para curar o recibir beneficio en el corazón o del cuerpo. En el corazón, es decir, de creencia, purificar el corazón de shirk, de kufr, de bid'a, de desobediencia y de todo el mal que daña el corazón y la fe. Igualmente, la ruqya que se usa para curar el cuerpo físicamente. Entonces, Surat al-Fatiha se nombra también ruqya. Igualmente, dice el Sheikh, una prueba de que es ruqya, el hadith de los sahaba
que estuvieron en un viaje, menciona el Sheikh, que pasaron por un valle donde estaban unos campamentos de árabes, y algunos de ellos, de esos árabes, le picó un alacrán, y uno de ellos, bueno, primero en este hadith, cuando los sahaba llegaron entre ellos, como estaban de viaje los sahaba, pasaron por ellos donde están ellos, y pidieron ayuda para recibirlos como invitados. Era la costumbre de los árabes cuando alguien pasaba donde uno vive, donde uno vive, si alguien pasa por donde el árabe, el beduino vive, o donde está, y pasa alguien que está de viaje, era de la costumbre de ellos recibir a esa persona por mínimo 3 días o 3 noches. Entonces, ellos llegaron pidiendo esa ayuda y apoyo, y esos beduinos los rechazaron. Entonces los sahaba regresaron al lugar de ellos, y se alejaron de ese encampamiento donde están esos beduinos. Pero en la noche, alguno de ellos le picó un alacrán. Entonces unos llegaron a los sahaba pidiendo ayuda, y preguntaron si algunos de los sahaba sabía hacer ruqya. Entonces respondieron, dice el Sheikh, los sahaba con: sí podemos hacer ruqya, pero ustedes nos rechazaron recibirnos como invitados, rechazaron la ayuda o apoyo que pedimos. Entonces dijeron los sahaba: nosotros no vamos a hacer la ruqya gratis, es decir, van a cobrar algo. Entonces llegaron a un acuerdo de que ellos les iban a dar ese apoyo y comida y varias cosas. Entonces los sahaba estuvieron de acuerdo y hicieron ruqya a esta persona, recitando Surat al-Fatiha varias veces sobre ese individuo. Y dice el Sheikh, y vieron el gran beneficio de esa ruqya que hicieron. Dice el Sheikh, فقام كأنه, y la persona paró, le picó el alacrán en la pierna, entonces no podía caminar sobre esta pierna, dice el Sheikh, y después de que le hicieron la ruqya, paró caminando como si nada le hubiera pasado. Entonces estas noticias le llegó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam sobre esto, y el profeta sallallahu alaihi wasallam les preguntó: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ, ¿y cómo supieron que esto era una ruqya? Es decir, recitar Surat al-Fatiha. Entonces aquí está confirmando el profeta sallallahu alaihi wasallam que Surat al-Fatiha, recitarlo seguido, es una ruqya de la Sharia. Entonces dice el Sheikh, esta sura es azima, fahiyya surat azima, que esto, esta sura es una sura grandísima, y de su grandeza Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho esta sura un pilar del salah, el acto después de Tawhid más grande que el siervo puede hacer, y la obligación más grande después de Tawhid es el salah. Y Allah subhanahu wa ta'ala hizo Surat al-Fatiha, una de las más grandes obligaciones del salah es recitar Surat al-Fatiha. En cada raka del salah se recita Surat al-Fatiha, se recita seguido, dice el Sheikh. فهذا يدل على عظمة هذه السورة, y esto es lo que muestra
lo grande de esta sura y la gran importancia de esta sura. Y incluye en esta sura pues los significados grandes igual. Incluye el Tawhid y los 3 tipos de Tawhid. El Tawhid al-Uluhiyya, el Tawhid al-Rububiyya y el Tawhid al-Asma' wa Sifat. Y dice el Sheikh, así como Allah subhanahu wa ta'ala empieza, primero, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, y esto es el hadith, este es el Tawhid al-Rububiyya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que todas las alabanzas son para el Señor de todo lo que existe, de todos los mundos, de todo lo que existe. O sea, Allah es el Señor de todo. Esto es de que Allah es el Señor y maneja todo, y Él es el más grande. La autoridad está con Él, por ser que Él es el Señor de todo. Pues entonces habla de Tawhid al-Rububiyya. Igualmente, cuando sigue Allah subhanahu wa ta'ala dice Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, el misericordioso, el clemente, el dueño del día del juicio, pues esto es, dice el Sheikh, Tawhid al-Asma' wa Sifat. Esto muestra el Tawhid, el monoteísmo de los nombres y atributos de Allah, por ser que Ar-Rahman, Ar-Rahim son nombres de Allah y Malik Yawmiddin es un atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Igual, cuando Allah subhanahu wa ta'ala, cuando el siervo recita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, y solo a ti adoramos y solo a ti dependemos, o en solo a ti dependemos, pues dice el Sheikh, esto muestra Tawhid al-Ubudiyya, o el Tawhid al-Uluhiyya, que es solamente dirigir adoración a Allah subhanahu wa ta'ala y no a otro, porque Allah aquí en esta aya menciona y el siervo recita wa iyyaka na'budu, y solo a ti adoramos, es decir, no adoramos a nada ni nadie excepto a ti, y no hay adoración para nada ni nadie excepto para ti. Wa iyyaka nasta'in, y solo en ti dependemos. Esto es ubudiyya, esto es adoración, y este es el tipo de Tawhid al-Ubudiyya, o lo que se llama al-Uluhiyya. Entonces, todos los 3 tipos de Tawhid está dentro de esta grande sura. Igualmente, los 2 tipos de dua, dice el Sheikh, porque el dua hay de 2 tipos: dua al-ibada wa dua al-mas'ala. Dua, la súplica de adoración, y la súplica de pedir, mas'ala. Acerca de la primera súplica, la súplica de ibada, es alabar a Allah subhanahu wa ta'ala. Alabar y glorificar a Allah subhanahu wa ta'ala es dua al-ibada. Y por eso los diferentes dhikrs, como subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, los diferentes tipos de dhikr es dua. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la mejor dua, cuando está hablando en el día de Arafa, la mejor dua en el día de Arafa es la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Decir este dhikr es una dua, por ser que cae bajo de este tipo de dua, o este tipo de súplica, que se llama dua al-ibada, donde se recita o se dice las alabanzas para Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo tipo es dua al-mas'ala, la súplica de pedir algo, y dice el Sheikh, wa huwa talab al-hawaij, y eso es pedir las cosas que el siervo necesita, pedir estas cosas que necesita de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto vemos que está presente en la aya donde Allah subhanahu wa ta'ala dice y lo que recita el siervo
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guíanos al camino recto. Aquí el siervo está pidiendo algo de su Señor. Es decir, guíanos, oh Allah, guíanos al camino recto. Aquí están pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala solamente que los guíe. Entonces, eso es la creencia de que solamente Allah puede hacer eso. Solamente Allah puede cumplir con esa súplica, por ser que la hidayah o la guía está en las manos de Allah subhanahu wa ta'ala. La guía está en las manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Solo Allah puede guiar el corazón. Solo Allah subhanahu wa ta'ala puede guiar al camino recto. Solo Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso solo a Él se le pide por la guía. Entonces dice el Sheikh, todo esto de esa parte de la Surat al-Fatiha es un talab, o es algo que la persona pide y suplica a su Señor. Y por eso dice el Sheikh, وَلِذَلِكَ يستحب بعد الفراغ من قراءتها أن يقول آمين. Y por eso después de recitar esto en Salah, es algo recomendado de decir Amén, como cualquier otra súplica. Por eso, terminando recitar Surat al-Fatiha en el Salah, por eso se dice Amén. Amén. ¿Y qué significa Amén, ya Juan Barakallahu Fikum? Amén significa que sea así, oh Allah. Que sea así, oh Allah. Entonces esto es recomendado, dice el Sheikh, así como cualquier otra dua, porque aquí se le está pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, se le está pidiendo esto como una súplica. Entonces, dice el Sheikh, وَتَأْمِينَ إِنَّمَا يَكُونَ لَدُعَى, y decir amén es solamente para el dua, es solamente para la súplica. Y vemos que es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam decir amén después de cualquier súplica que hacemos, cualquier dua que hacemos, incluyendo Surat al-Fatiha, en el Salah. Si estamos recitando Surat al-Fatiha afuera del Salah, como recitamos el Corán, entonces no decimos amén. Pero si recitamos Surat al-Fatiha como dua afuera del Salah, como si estamos haciendo dua, pues entonces sí podemos hacer amén. Pero generalmente los sabios dicen que solo se dice amén dentro del Salah, porque dentro del Salah se está recitando como una dua y no solo recitando Corán. Pero cuando la persona solo está recitando Corán, lo que hay, y cualquier otra dua, lo que hay en el Corán de dua, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Oh nuestro Señor, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً, concédanos el bien de esta dunya. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً, y el bien en la ákhira, en el más allá. Y protégenos o sálvanos del fuego. Esta dua está en el Corán, pero cuando estamos recitando el Corán, no decimos amén. Cuando estamos recitando esa parte del Corán y la intención es solamente recitar Corán, no decimos amén. Pero si lo decimos afuera del Salah, como con la intención de recitar esto como dua, entonces sí podemos decir amén. Por ejemplo, si yo suplico ahorita, levanto las manos y empiezo a suplicar a Allah y digo Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, entonces puedo decir amén. Igualmente, como recitar Surat al-Fatiha, puedo decir amén. Pero los sabios dicen de no decir amén afuera del Salah cuando solamente se está recitando el Corán, con la intención de solo recitar Surat al-Fatiha como Corán, y no con la intención de recitar una dua.
¿Sí me explico? Entonces el amin, decir amin, dice el Sheikh, ta'min, es solamente para el dua. Entonces Surat al-Fatiha es una dua, toda Surat al-Fatiha es una dua. Dua al-ibada, alabar a Allah subhanahu wa ta'ala, y dua al-mas'ala, yani dua al-talab, yani pedir algo, una súplica que se pide algo de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Igualmente, en Surat al-Fatiha, dice el Sheikh, hay la afirmación de los diferentes mensajes que llegaron antes del mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, los mensajes de todos los otros profetas y mensajeros de Allah. Por ser que dice aquí, yani, que Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que todas las alabanzas son para el Señor de todos los mundos, de todo lo que existe. Entonces, aquí dice, Ar-Rabb, dice, وَالرَّبْ هُوَ الَّذِي يُصْلِحْ عِبَادِهِ وَيُرَبِّهِ. El Señor es aquel que se encarga de los asuntos de su siervo y lo guía y lo educa. Ese es el Señor. وَمُقْتَدَى تَرْبِيَتِهُمْ أَنْ يُرْسِلْ إِلَيْهِمْ الرُّسُلِ. Y parte de encargarse de educar sus siervos es enviar a ellos mensajeros, con mensajes, para guiarlos y educarlos y criarlos sobre esa guía. Entonces, eso es parte de la rububía de Allah subhanahu wa ta'ala. Y seguir esta guía es algo obligatorio. Y por eso los educó y los obligó a pedir por esta guía. En esta sura tan importante que lo tienen que recitar, o que la tienen que recitar 17 veces al día por lo mínimo. En decir, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto. Entonces, dice el Sheikh, La yumkin al-ihtida ila sirat al-mustaqim illa bir-rusul. No es posible, es imposible guiarse o encontrar la guía al camino recto excepto con los mensajeros de Allah, alayhim salatu wassalam. Entonces, en ello es en esta sura está la afirmación, dice el Sheikh, de todas las otras los otros mensajes que vienen de los mensajeros de Allah, alayhim salatu wassalam. Pero aquí igual, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice guíanos al camino recto, para nosotros los musulmanes estamos hablando de guíanos al camino, es decir, al Corán, la guía del Corán y la guía de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Estamos pidiendo la guía. El camino recto es el din de Allah, la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y alejarnos de todo lo que opone el din de Allah y la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, como el shirk, como el kufr, como la bid'ah, como el dalala. Y por eso, dice el Sheikh, se encuentra también una refutación contra todos estos desviados, ya sea de los kuffar, los incrédulos, de los cristianos, los judíos o los politeístas, o la gente del desvío, la gente de innovación y desvío. No, dice el Sheikh, igualmente hay una refutación contra la gente o contra esa gente atea, esa gente que niega su creador. También es una refutación contra aquellos que niegan o no afirman que Allah es el Señor, o los atributos y nombres de Allah. La gente que niega
esos nombres y atributos de Allah. Hay una refutación contra ellos. Y vemos aquí, dice el Sheikh, هذا كون له رب الخلق يعني هو رب العالمين ورب المعنى. Aquí el significado del Señor, que aquí dice el Sheikh que Allah, ellos niegan que Allah subhanahu wa ta'ala es el Señor de la creación. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice Rabb al-Alamin, el Señor de todo lo que existe. Eso es una refutación contra esa gente. Y aquí Rabb significa el creador, el que ha creado todo y maneja todos los asuntos de su creación. Y dice Murabbi li jami' al-khalq bi ni'am, y maneja y ha creado su creación con sus grandes favores y bendiciones. Igualmente, Él es el que trae el beneficio para su creación y Él es el dueño de todo. كل هذه تدخل في معاني رب سبحانه وتعالى. Todo esto está dentro del significado del Señor, lo que es el Señor. Entonces es una refutación contra esa gente atea que no cree nada. Igualmente es una refutación contra los mushrikeen, aquellos que adoran a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice Iyyaka na'bud, y solo a ti te adoramos. Esta es una refutación contra ellos, dice el Sheikh. Y cuando el siervo dice Iyyaka na'bud, es cuando la persona tiene ikhlas, dice el Sheikh, ikhlas en ibadah lillah. Cuando la gente o la persona tiene sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, lo dice entendiendo lo que está diciendo, y no como aquellos que recitan todos los días Surat al-Fatiha, pero van a las tumbas y hacen shirk. Eso quiere decir que no están entendiendo lo que están recitando. No están entendiendo cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, o cuando el siervo recita Ihdina as-sirat al-mustaqim, que estás pidiendo para guía. Estás pidiendo para esa guía. Aquí dice Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que solo a ti te adoramos y solo en ti dependemos. O sea, aquí de solo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, solo a ti dirigimos todos nuestros actos de adoración. Solo a ti. A nadie vamos a dirigir ningún acto de adoración, a nadie excepto a ti. Entonces, entender esto bien es completamente necesario y obligatorio. Porque puede ser que la persona no lo entiende y opone este significado en sus acciones, como hacen estas personas que se consideran ellos mismos musulmanes, consideran ellos mismos que siguen la religión del Islam y que aman el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero van a las tumbas y adoran los santos, wa'iyadu billah, y hacen shirk y kufr y bid'ah, que opone el Corán y la Sunna. Entonces, el Sheikh dice, hay aquí en esta sura una refutación grande contra los mushrikeen, aquellos que adoran a Allah, que adoran a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente hay una refutación contra todos los otros grupos y sectas, dice el Sheikh, que se han desviado del camino de la verdad, como los Jahmiya, los Mu'tazila y los Asha'ira, es decir, los Asharis, y todas las otras sectas desviadas, como los Sufis, los Shia, todos aquellos que se desviaron del camino recto y de los otros asuntos de la aqida, de la creencia, como el qada o el qadar, como el destino, de la creencia en el qadar, el decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala, cómo se han
desviado de la creencia en Tawhid al-Uluhiyya o el Tawhid al-Asma wa Sifat. No. Entonces, hay una refutación en esta sura contra esta gente. Aquella gente que, dice el Sheikh, niega los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, como estos grupos, los Jahmiya, Mu'tazila, Ash'ira, Maturidiyya, dice el Sheikh, y otros grupos, que todos ellos niegan de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que están confirmados en el Corán y en la Sunna. Los nombres y atributos de Allah que son confirmados en el Corán y la Sunna, ellos niegan estos nombres y atributos poniendo sus propios o propias explicaciones sobre estos nombres y atributos, que se alejan demasiado de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y la creencia del din. Y el Sheikh aquí dice también, y aquí se afirma la resurrección cuando se dice Maliki Yawmiddin, el dueño del día del juicio. Aquí Yawmiddin dice Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice Maliki Yawmiddin, significa Yawmiddin el día del juicio, el día donde Allah subhanahu wa ta'ala va a tomar a todos a cuentas y les va a traer enfrente de ellos todas sus acciones, buenas y malas, y va a llamar a cuentas, es decir, va a juzgar entre sus siervos en el día de resurrección, cuando Allah regresa toda la creación, los hombres y los jinn y los animales, los regresa de la muerte y les da vida para pararse ante él en juicio. Subhanallah. Entonces se llama Yawmiddin, el día del din, es decir, el día del juicio. Igualmente, dice el Sheikh, hay una refutación contra los judíos y los cristianos. Los judíos siendo donde Allah subhanahu wa ta'ala dice غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, y no de los que han recibido tu ira, وَلَا الضَّالِينَ, y no de aquellos que se han desviado. Aquellos que reciben tu ira, ellos son los judíos, dice el Sheikh. وَمَنْ صَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ, y a todo aquel que hace lo mismo que ellos hicieron. Es decir, tener conocimiento y no obrar con ese conocimiento. O ignorar el conocimiento, ignorar la legislación del Islam cuando les llega el juicio y sabe lo que es el juicio, pero lo ignoran y siguen sus deseos. Por cualquier razón. Y ese es un atributo de los judíos y de aquellos que reciben la ira de Allah. Entonces cuando se le dice a la hermana, pues es obligatorio si sales de la casa, ponerte hijab. No puedes destaparte ante los hombres. Sí, hermano, sí, pero Allah sabe que yo lo amo. Allah sabe que la fe está en mi corazón. Eso no es fe, primeramente. Eso no es fe. De desobedecer a Allah no es fe. Decir que la fe solamente está en mi corazón, eso no es fe. Eso no es imán. Y es un atributo de los judíos y un atributo de aquellos que reciben la ira de Allah, que cuando les llega el conocimiento lo ignoran y desobedecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Así que dice el Sheikh que aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona que el غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ son los judíos, pero también se aplica a todos aquellos que tienen los mismos atributos de estos judíos, por cual ellos recibieron la ira de Allah. ¿Cuál es la razón que ellos recibieron la ira de Allah? Porque ellos tenían conocimiento y reconocían la verdad, pero la rechazaron en su práctica.
Igualmente, ni de aquellos que están desviados en esta sura, wala dalin, de que le pedimos a Allah que no nos haga de los desviados. Aquí los desviados son los cristianos, pero también todos aquellos que tienen el mismo atributo por cual se desviaron. ¿Por qué se desviaron los cristianos? Porque obraron o adoraban a Allah sobre ignorancia, sobre innovación. Entonces, cuando adoras a Allah sobre innovación o adoras a Allah con ignorancia, tienes el mismo atributo de los cristianos por cual se desviaron y son desviados. Entonces, esa gente de bid'ah que adora a Allah con ignorancia o con innovaciones, ellos son de los dalun, ellos son de los desviados, que nosotros en cada raka'a de el salah le estamos pidiendo a Allah que no los haga de aquellos que reciben la ira, los que reciben conocimiento y no lo practican, y que no nos haga de aquellos que somos desviados, que adoramos a Allah con ignorancia o con innovaciones. Estamos pidiendo a Allah de no hacer de los que abandonan la práctica del Islam y aquellos que abandonan el conocimiento del Islam, o sea, la práctica correcta sobre evidencias y no sobre innovaciones. Entonces es muy importante entender lo que estamos recitando en esta grandísima sura del Corán, Juan, barakallahu fikum. Y el Sheikh menciona que también pues hay una refutación contra todos los innovadores, como hemos mencionado, que adora a Allah subhanahu wa ta'ala sin ninguna evidencia, así como lo hacen los cristianos, dice el Sheikh. Dice el Sheikh, porque el desviado es aquel que adora a Allah subhanahu wa ta'ala sin conocimiento, sin guía, sin evidencias de la legislación islámica, así como los cristianos y así como los innovadores y los desviados. Todos ellos están bajo de esta parte de la aya, o la dalun. Y cuando uno pide en Surat al-Fatiha de no ser de aquellos que se han desviado del camino. Y eso es porque ellos adoraban a Allah con innovaciones y con desvío. El cual Allah subhanahu wa ta'ala no ha dado ninguna autoridad a hacerlo en esa manera. Dice el Sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala es el que ha legislado todo del din. Y no se puede adorar a Allah excepto en la manera que Él quiere que sea, excepto en la manera que Él quiere. Entonces, no podemos escoger nosotros cómo vamos a adorar a Allah. Pero Allah nos enseña cómo adorarlo por medio de su mensajero, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado la sunna al profeta sallallahu alaihi wasallam, para que él nos explique bien cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso en la shahada, o el shahadatain, los dos testimonios de fe, vienen juntos. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Que tenemos que adorar solamente a Allah subhanahu wa ta'ala, pero en la manera que él quiere, que es la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Aquí terminamos, Juan, esta parte donde el Sheikh dice también hay una refutación contra los sabios del desvío, aquellos que han desviado a la gente, cambiando los significados del Corán y de la Sunna, ya sea literalmente cambian y mienten
mienten y engañan a la gente que dicen que Allah dice tal cosa y Allah no lo dijo. O dicen que de la sunna es tal cosa y no es de la sunna. O desvían la gente con sus prácticas innovadas. Nada. Y obran basado en sus deseos. Y cambian los textos. Ya sea, dice el Sheikh, literalmente cambian, como menciona el Sheikh, literalmente cambian diciendo que Allah dice tal cosa y mienten, Allah no lo ha dicho. O dicen el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal cosa y el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo han dicho, ya sea en mentira o narrando ahadith débiles o ahadith inventados. Que la mayoría de esta gente desviada no le importa de las narraciones auténticas, sino les importa los ahadith auténticas o si es auténtico o no auténtico. Lo que ellos quieren es seguir sus deseos. Entonces es una refutación contra esta gente, dice también el Sheikh, aquellos que hacen ta'wil o que cambian el significado de los textos, ya sea del Corán o de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice el Sheikh aquí que es una refutación contra los sabios del desvío, porque de los sabios del desvío caen en estas dos categorías, ya sea que son el maghdub alayhim, los que han recibido la ira de Allah por ser que ellos saben pero hacen otra cosa. Ellos saben la verdad pero no la ponen en práctica. O ellos obran y enseñan a la gente con ignorancia. Ellos no son gente de conocimiento realmente, pero se ponen ante de la gente como si son gente de conocimiento. Son falsos sabios. Se le dice sheikh fulano o doctor fulano, pero no tiene conocimiento. En realidad, no se ha sentado con los sabios grandes. No se ha sentado en los círculos de conocimiento. No, y si dice o reclama que sí se ha sentado con los sabios, no son sabios de Ahl Sunnah. Son sabios que permiten el shirk o permiten el kufr o permiten las innovaciones o no les importa la sunnah auténtica y pueden narrar y decir cualquier hadith sin investigar si este hadith es auténtico o no, o sin investigar bien el significado del hadith y cómo se practica basado en la práctica de los sahaba y los salafus salih. Entonces, estos sabios del desvío, dice el Sheikh, ulama dalal, tienen las características de los judíos y de los cristianos, los cuales Allah subhanahu wa ta'ala menciona en esta sura. Y hay un dicho, dice el Sheikh, que decían los salaf: Man dalla min ulama'ina fa fihi shubh min al-yahud. Quien se desvía de nuestros sabios tienen una similitud a los judíos. وَمَنْ ضَلَّ مِنْ عُبَادِنَا فَفِيهِ شُبْهٌ مِنْ النَّصَارَى. Y quien se desvía de nuestros creyentes devotos que adoran, quien se desvía de ellos, tienen una similitud de los cristianos. Es decir, todos aquellos que toman la característica de los judíos, es decir, los que reciben la ira de Allah, pues son los sabios
aquellos que se desviaron porque no ponieron en práctica su conocimiento. Y todos aquellos que toman los atributos de los cristianos que Allah menciona que son los desviados en esta aya, pues son a todos aquellos que adoran a Allah subhanahu wa ta'ala basado en ignorancia, o sin conocimiento. Entonces el conocimiento es la base de cada acción. El conocimiento es la base de cada acción. Entonces, dice el Sheikh, terminando aquí lo que vamos a terminar, es de que esta sura es grandísima. Y dice el Sheikh Al-Fawzan, y vamos a hablar, o vamos a ver que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah va a hablar más de los beneficios grandes de esta y importantes de esta grande sura. Y con esto aquí terminamos. Ikhwan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas, Ikhwan, barakallahu fikum, o algo que puedo ayudar, inshallah. Una pregunta aquí, que para una persona que acaba de entrar al Islam y empieza a realizar el Salah y no ha memorizado nada de Surat al-Fatiha, pero sí puede pronunciar los dhikr, es decir, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ¿es permitido para esa persona hacerlo en vez de Surat al-Fatiha? Eso es de la Sunnah. Que la persona que ha entrado, específicamente gente que no es árabe y no entiende el idioma árabe, pues debe de memorizar estas 4 frases nomás. Y eso no es decir que dura años así haciendo el salat en esa manera. Debe memorizar, alguien le debe enseñar estas 4 frases, que es estos adhkar o dhikr, que es Subhanallah, que significa glorificado sea Allah, Alhamdulillah, que la alabanza es para Allah, alabado sea Allah, La ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, wa Allahu Akbar, que Allah es el más grande. Estas 4 frases debe de memorizar, estas 4 frases en árabe, es decir, en árabe, porque nada en el salah, nada de otro idioma se recita, solamente en árabe. Y aquellos que han dicho, he visto en las redes sociales, que es permitido recitar en el salah en tu idioma, eso no es permitido. No es permitido. Es solamente en árabe, y por eso se tiene que memorizar estas 4 frases, y mientras está haciendo el esfuerzo para memorizar Surat al-Fatiha, y esa persona debe de pedir ayuda de la mezquita o la comunidad o un hermano que digamos tiene una confianza o relación con ese hermano, pues que le ayude. Para las mujeres, una hermana que puede ayudar a la musulmana nueva de cómo memorizar Surat al-Fatiha. Pero es importante aprender de alguien que sí sabe recitarlo correctamente, porque cuando uno recita o aprende y memoriza del inicio, es difícil corregir lo que memorizamos del inicio. Así que tenemos que memorizarlo con alguien que de verdad sí sabe cómo recitar Surat al-Fatiha correctamente. Hoy es más fácil. Hay audios, hay videos, y hay hermanos y hermanas que pueden ayudar en eso también. Alhamdulillah. Pero esto sí es permitido. A lo que pregunta el hermano aquí, sí es permitido que la persona recite esto en vez de recitar Surat al-Fatiha. Puede decir estos 4 adhkar o dhikr:
Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, en vez de Surat al-Fatiha, y así puede cumplir con su salah. Pero también tiene que memorizar todo lo que se dice en cada postura. Cuando entra en rukú, Subhana Rabbiyal Azim. O sea, debe saber cómo decir eso y qué significa. Igualmente cuando entra o cuando sale de rukú, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Debe saber lo que significa y memorizar eso. Igual cuando entra el sujud, Subhana Rabbiyal Ala, y salir del primer sujud, Rabbi Ighfirli. Entrar otra vez al sujud, Subhana Rabbiyal Ala. O sea, el siervo, el creyente, que de verdad cree en Allah y no está aceptando el Islam como un círculo social, un círculo de gente que va y conoce socialmente así, como un club, o porque le gusta la comida, o porque le gusta la gente allí, pero de verdad acepta el Islam porque cree en el Islam. La persona subhanallah, va a querer memorizar esto, va a querer hacer su salah, va a querer y va a tener ganas de aprender eso. Pero hay gente, subhanallah, y eso muestra la realidad de esa persona. Se queja de que tiene que hacer salah, se queja de que tiene que memorizar algo en árabe, se queja, subhanallah, se queja. Así que Allah nos guíe y nos mantenga firmes sobre la guía. Naam. Amén. No, la persona no, en salah, dentro de salah, no. Pero si quiere antes del salah, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo de que entre el adán y la iqama, el dua o la súplica es aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah responde. Ahí en eso, afuera del salah, la persona puede suplicar en su idioma. Allah puede suplicar, la persona puede suplicar a Allah en su idioma. No. Pero dentro del salah es solo árabe. Es solo árabe. No. No estamos diciendo que la persona no puede hacer dua en otro idioma. Sí puede hacer dua en otro idioma, pero afuera del salah. Afuera del salah. En el salah es solamente árabe. Entonces hay más oportunidad de hacer dua afuera del salah que dentro del salah. El salah es unos minutos nomás. Afuera del salah tienes muchísimas horas para hacer el dua cuando quieras. No. Allahu a'lam. Sí hay diferencias de opinión sobre este tema, pero lo más correcto y lo que indica o lo que muestra las evidencias es de que en el salah no se recita ningún otro idioma excepto el árabe. Ningún otro idioma excepto el árabe. No. En el salah. Estamos hablando dentro del salah. ¿Podría dar algún consejo para aquellas hermanas que dicen que se les dificulta memorizar al-Fatiha? ¿Cómo se memoriza mejor o más? No digo que no es difícil para unas personas. Puede ser que sí es difícil para unas personas o para muchas personas es difícil. Pero todo lo que se hace con fe se puede hacer.
Cuando una persona de verdad cree, y eso es algo tan importante, por eso esas personas que según andan en las calles dando da'wah, no se enfocan en fe, no se enfocan en tawhid, no se enfocan en aqida, se enfocan nomás en convencer a la persona a aceptar el Islam, convencerla, no se enfocan que esa persona cree en el Islam y cree en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y por eso cuando esa gente entra al Islam, hasta se queja del Islam, subhanallah, porque no creen, de verdad. No vamos a decir que tal persona es incrédula ni nada de eso, no estamos diciendo eso. Pero mucha gente hoy en día lo hace como moda, lo hace como me gusta el arte árabe, me gusta la música árabe, me gusta la comida árabe, me gusta la comida turca, las novelas turcas, me gustan no sé qué de Pakistán o de la India, o les gusta la cultura de los musulmanes. Y por eso se acercan y puede ser que según toman la shahada con esas personas, porque les gusta estar con esas personas, pero no se enfocan, ni la gente que les dio la shahada se concentran en enseñarles lo que es tawhid, lo que es aqida, lo que es imán. No ayudan a esa persona a entender eso, ni les enseñan la grande importancia de el conocimiento en el Islam, que es una obligación, que tiene que aprender su religión, Entonces, cuando no enseñamos a nuestros hermanos y hermanas estas importancias de aprender los diferentes aspectos de la religión, pues es cuando las personas se quejan de la religión, subhanallah. Sí, para muchos de nosotros era difícil o era algo serio de memorizar Surat al-Fatiha o memorizar otra sura con Surat al-Fatiha, memorizar todo lo que se dice de los dhikrs en el salah, o afuera, memorizar dhikrs, el dhikr que se dice saliendo de la casa, entrando en la casa, antes de comer, después de comer, antes de entrar al baño, después de salir del baño, antes de dormir, después de despertar. O sea, todos esos diferentes du'as se dicen en árabe. Entonces, memorizar todo eso, sí es un esfuerzo y cuesta, pero se hace con la intención que se está haciendo para Allah subhanahu wa ta'ala. Se hace con la intención que se hace para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y cumplir con Él. Entonces, cuando alguien tiene que memorizar Surat al-Fatiha de nuevo, pues lo que yo aconsejo es que purifique su intención. Recuerde por qué lo está haciendo. Lo está haciendo para cumplir con su Señor y para complacer su Señor, buscando la recompensa de su Señor. Cuando el siervo hace eso, inshallah, Allah facilita todo para esa persona. Y inshallah lo hace y es la persona por su esfuerzo. Entonces yo aconsejo a esa persona que purifique su intención. Recuerde por qué lo está haciendo. Pídele a Allah subhanahu wa ta'ala que te facilite eso. Pídele a Allah subhanahu wa ta'ala que facilite memorizar y cumplir, poner en práctica todo eso. Y Allah subhanahu wa ta'ala facilita los asuntos de sus clientes, sus siervos, obedientes. Y se debe memorizar con alguien que, como mencioné, que con alguien que sabe cómo recitar bien Surat al-Fatiha. Y tomarlo aya por aya. Bismillahirrahmanirrahim. Y que la persona que le está ayudando, que lo recite varias veces con esa persona. Cuando toma esa primera aya y lo puede recitar bien, que le enseñe la segunda
cómo recitarlo bien, que lo escribe no sé en qué idioma está hablando, pero digamos en español, que lo escribe en las letras latinas, que puede tratar de pronunciarlo o leerlo lo mejor que pueda, pero que no se base solamente a esas letras, pero que se base escuchar la pronunciación, o sea, cómo se recita correctamente y cómo se pronuncia correctamente, ¿no? Entonces, lo que ha escrito para recordarse cómo se recita, está bien, inshallah, pero que lo tome una o dos ayas a la vez, dos ayas, memoriza dos ayas y lo dice seguido, hasta que ya lo tiene memorizado. Y después, a los siguientes dos ayat, igual hace lo mismo, y así hasta que termina Surat al-Fatiha. Son 7 ayat, y que no son difíciles en verdad. Y no es difícil para quien Allah subhanahu wa ta'ala facilita ese asunto para él. No, wallahu ta'ala alam. Regresando a la pregunta de nuestro hermano Rodolfo, de suplicar, hacer dua en el salah. Por eso es importante memorizar duas cortas también. Por ejemplo, astaghfirullah, Allahumma tub alayya, oh Allah, acepta mi arrepentimiento. O astaghfirullah wa atubu ilayk, te pido perdón, oh Allah, y me arrepiento a ti. Yani astaghfirullah wa atubu ilayk. Es fácil decirlo. O astaghfirullah, perdóname, oh Allah, perdóname. O busco el perdón de Allah. O sea, todo eso es fácil decirlo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Oh Allah, dame el bien de esta vida, el bien de la próxima vida, y protéjame o sálvame del fuego. O sea, estas duas cortas que se puede memorizar también, se puede decir en sujud. No. Allahumma innaka afuun tuhibbul afu fa'afu anna. Yani, oh Allah, tú eres perdón y amas perdón, perdóname. Todo esto estos son duas cortas que se pueden, o súplicas cortas que se pueden memorizar fácilmente, inshallah, y se pueden usar en la sajda. No. Y después las súplicas más detalladas a tu vida personal, que estás pidiendo algo, se puede decir en esos tiempos donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el dua es aceptado. Por ejemplo, entre el iqama y entre el adán y el iqama, es uno de esos momentos. En la noche, la oración nocturna, también en ese tiempo, levantarse y hacer dua, rezar salah, pero también hacer dua, que si esos duas que has memorizado en árabe los puedes decir adentro del salah, y afuera del salah se puede también en ese tiempo pedir a Allah subhanahu wa ta'ala en tu idioma, con detalle de lo que es conectado a tu vida, y pedir en ese tiempo que Allah subhanahu wa ta'ala responde a esos duas en ese tiempo también. Las duas o las súplicas cuando uno está ayunando también durante el día, también en cualquier momento del día cuando uno está ayunando puede hacer dua en su idioma. Y también el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que es un tiempo donde Allah responde cuando la persona está ayunando. Entonces debemos tratar de hacer ese esfuerzo de memorizar duas en árabe para recitar o para pedir en el salah, y también hacer el esfuerzo de suplicar afuera del salah en esos tiempos que son recomendables para pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Él responde en esos tiempos. Wallahu a'lam. Juan, con eso terminamos y seguimos la próxima
clase, inshallah. Quiero recordar a los hermanos de que cada vez que terminamos un libro, tomamos nomás un día de descanso y empezamos el nuevo libro la próxima clase. Entonces mañana, que es sábado, la clase de hadith, no hay clase mañana, pero la próxima semana empezamos la clase de hadith y regresamos al estudio del libro La alegría de los corazones de los justos, ¿vale? Del imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.